es el grosor de sus capas o las capas que están apiladas, ¿sí? ¿Por qué ha destacado este nanomaterial? Este nanomaterial ha destacado gracias a que tiene pues una amplia pues variedad de propiedades mecánicas como de alta dureza, de resistencia mecánica, es más ligero que la fibra de carbono, ¿sí? Tiene también propiedades eléctricas importantes, se considera un semiconductor y un conductor adecuado. La conductividad térmica del grafeno es de igual magnitud que la de los nanotubos de carbono, 100 veces la del cobre, y también presenta pues un área superficial grande, atractiva para la inclusión de grupos funcionales superficiales, y pues manifiesta una interacción entre capas, una interacción química entre capas importante. Debido a estas propiedades, pues el grafeno, bueno, varios nanomateriales han sido propuestos como posibles recursos para aplicaciones útiles en temas del medio ambiente. Se han propuesto el desarrollo de membranas mejoradas en porosidad, morfología y superficie para el tratamiento de aguas. Se han también propuesto el desarrollo de nanopartículas de óxidos de titanio y nanotubos de carbono que actúen con fines de absorción y agregación de materiales orgánicos e inorgánicos. La construcción de barreras también a base de nanotubos de carbono, el uso de dióxido de titanio en purificación de agua, ¿sí? O el empleo de hierro a nanoescala para la absorción y destrucción de contaminantes. Entonces, varios nanomateriales han encontrado pues un área importante de aplicación en los temas medioambientales y sobre todo en procesos de remoción de contaminantes. Este proyecto tiene entonces como objetivo pues el estudio del proceso de remoción de cromo hexavalente a partir de óxido de grafeno soportado sobre una membrana polimérica de acetato de celulosa y de ácido poliacrílico entrecruzado, ¿sí? Los objetivos particulares son la síntesis del óxido de grafito, el óxido de grafeno, la síntesis del material polímero grafítico, los estudios de absorción de cromos o los diferentes tipos de materiales en función del tiempo de contacto, el pH y la dosis del material grafítico. En la metodología empleada en el presente trabajo, pues se recurrió a la síntesis de óxido de grafeno tomando de base el método de Hummers mejorado. Este método consiste en partir de grafito cristalino, el cual se mezcla con ácido sulfúrico y permanganato de potasio en un proceso de calentamiento a 35 grados centígrados durante 2 horas. Posteriormente, esta mezcla en agua destilada y peróxido de hidrógeno para por 12 horas. La mezcla obtenida se lleva a un baño ultrasónico por 3 horas a una frecuencia de 50 o 60 Hz y con esto podemos obtener finalmente el óxido de grafeno. A la par de la síntesis del óxido de grafeno se llevó a cabo la síntesis de las matrices poliméricas de acetato de celulosa y ácido poliacrílico mediante el método de inversión de fases. Una vez que se tienen sintetizados ambos materiales, se incorporó la parte grafítica dentro de las matrices poliméricas y se procedió a la caracterización de las membranas obtenidas y al estudio de remoción de estas membranas con respecto al cromo hexavalente, ¿sí? Las membranas se prepararon pues con y sin materiales grafíticos. En estas primeras imágenes podemos ver el espectro del grafito cristalino y del óxido de grafito que se obtiene mediante el método de Hummers. En las primeras señales, en el primer espectro podemos ver señales correspondientes pues a las señales características del grafito, ¿sí? Que tiene enlaces dobles carbono-carbono, enlaces sencillos carbono-carbono, producto de la red grafítica. Cuando nosotros empleamos el método de Hummers para hacer la modificación química del material, entonces comenzamos a incorporar grupos funcionales con contenido de oxígeno a la estructura. Entonces en la segunda podemos ver vibraciones de estiramiento de grupos con contenido de oxígeno, como son los grupos carbonilo presentes en los grupos carboxílicos. De igual modo vemos las señales de los dobles enlaces carbono-carbono de la red grafítica, o bien vibraciones de los enlaces carbono-oxígeno presentes en los grupos carboxílicos. Entonces esto nos daría señal de que el grafito, pues mediante el método de Hummers, ha sido oxidado y ha sido modificado químicamente. En los siguientes espectros podemos nosotros encontrar sutiles diferencias entre el espectro del óxido de grafito y del óxido de grafeno.
Para pasar del óxido de grafito al óxido de grafeno, lo que nosotros tenemos que hacer, pues es hacer una separación de las capas. Para que nosotros podamos contar con óxido de grafeno, necesitamos reducir el número de capas presentes en el óxido de grafito, ¿sí? Y dejar menos de 10 capas para que se pueda asumir o considerar que hemos obtenido óxido de grafeno. Entonces, al comparar ambos espectros, lo que nosotros vemos es que al pasar de óxido de grafito a óxido de grafeno, las señales obtenidas se van definiendo, ¿sí? Al haber un menor número de capas, tenemos entonces señales más claras y definidas de los grupos característicos presentes en ambos compuestos. En esta diapositiva lo que se muestra pues son ahora los espectros IR obtenidos para el acetato de celulosa, para el ácido poliacrílico y para la matriz polimérica una vez que ocurre en ellos la reacción de entrecruzamiento, ¿sí? Entonces, lo que podemos nosotros ver es que cuando las membranas se forman, entonces las bandas de los grupos característicos asociados al acetato y asociados al ácido poliacrílico pues, se ven disminuidas producto de la reacción de entrecruzamiento que tiene lugar entre estos compuestos. Entonces, esto nos estaría pues confirmando la reacción existente que tiene lugar entre ambos polímeros. En esta diapositiva nosotros podemos entonces ver las imágenes basadas en el microscopio electrónico, ¿sí? Que se obtuvieron de los materiales poliméricos. Nosotros podemos entonces detectar que el material polimérico es poroso, ¿sí? Y que los poros se van integrando en capas de tal forma que dan la impresión o que dan la perspectiva de una red pues una red bien definida, ¿sí? de capas, una red profunda de capas que se va constituyendo con respecto de los materiales. Obviamente también se alcanza a apreciar que los poros son de tamaño variable. Los materiales entonces que se obtuvieron se sometieron a un estudio de remoción. Este estudio de remoción se llevó a cabo en una celda de filtración y la remoción del cromo hexavalente pues se realizó con base a los materiales sintetizados que se obtuvieron a base de acetato de celulosa, de ácido poliacrílico, de óxido de grafeno, y este proceso de remoción se estudió como una función del tiempo de contacto, del pH y de la dosis del material. En la primera gráfica nosotros podemos ver que la remoción del cromo hexavalente ocurrió principalmente a tiempos de contacto cercanos a las 32 horas, cuando la concentración inicial de cromo hexavalente o de la solución sintética propuesta fue de 1 miligramo por litro. ¿Sí? En términos del valor de pH, los mejores resultados se obtuvieron a pHs bajos, a pHs de 2.2, y con respecto a la carga de material, se observó que las membranas de mejor desempeño fueron las que tuvieron dosis del material cercanos al 2%. ¿Sí? Es preciso mencionar que cuando se llevó este porcentaje de incorporación de óxido de grafeno o de óxido de grafito a los materiales por arriba del 2%, se comprometía la estructura del material sintetizado y ya no se observaban propiedades adecuadas en el mismo. El estudio de remoción llevado a cabo con estos materiales pues permitió establecer la absorción de cromo hexavalente sobre materiales probados, ¿sí? Se observó que pues estos dependen fuertemente de los valores de pH, alcanzándose máximas remociones a valores de pH bajos. La absorción de cromo también se observó rápida al inicio y después comenzó un proceso de ralentización. Los resultados obtenidos pues mostraron que se puede lograr la remoción de cromo hexavalente con porcentajes de remoción atractivos empleando materiales grafíticos soportados en un material polimérico, ¿sí? Es preciso también mencionar que es necesario pues, que se encuentren técnicas de modificación químicas más amigables con el medio ambiente, métodos de síntesis también más económicos y se finiquiten estudios de toxicidad en relación a los materiales antes de que estos puedan pues pasar a procesos de escalamiento o a estudios más profundos o más a detalles como métodos alternativos, ¿sí? De remoción de contaminantes convencionales. También pues, es necesario profundizar aún más en el estudio de las interacciones que ocurren entre las nanocargas del polímero a fin de definir el rol de cada uno de estos elementos presentes en el material compuesto.
Las contribuciones en la remoción y el trabajo en la optimización de las propiedades, pues dependen entonces de llevar a cabo estos estudios adicionales. Las potenciales aplicaciones entonces de los nanomateriales dependen fuertemente de que se estén en condiciones de construir estructuras macroscópicas que tengan definidas las formas geométricas, la densidad y las dimensiones, lo cual pues todavía es un reto pendiente. Trabajos a futuro pues sería el complementar los estudios de remoción para iones divalentes, también hacer estudios de selectividad, estudios de procesos de desorción y regeneración del material, y determinar el grado de contribución de la difusión superficial y la difusión de volumen de poro al proceso de difusión general. Planteo algunas referencias y hasta aquí mi presentación.